de Juan porque él estaba allí y sobre todo de su poesía. Había otro elemento muy llamativo, era su textura física o su contextura física, Ujú. muy flaquito, ¿no? O sea, bueno, y a partir de ahí como que dentro del grupo de estudio del Cineclub Santa Fe, como que comencé a hilvanar esa historia sobre un documental de Juan L. A Ujú. decir verdad, no hay ningún otro documento Claro. que haya registrado en vida, como este caso, ¿no? Donde es un documental que se organizó y se filmó, un poco para el registro de lo cotidiano, ¿no? Claro. En la vida de Juan. Eh, Acordamos un determinado día en octubre del 77 Ujú. de encontrarnos a las 7 de la mañana, hora en que él se levantaba a limpiar su mate. Ujú. Este, bueno, y ahí lo encontramos en imágenes que se van a ir viendo en el documental. Es un documental blanco y negro, un poco atípico, ¿no? Es un documental que se filmó con película rusa, con 500 ASA, Qué para bueno. que su sensibilidad nos permita filmar sin luces extras, ¿no? O Claro. sea que se aprovechó toda la luz del día y la nocturna, ¿no? De la propia casa, sin la necesidad de De spot o algo iluminación. por el estilo. Claro, Claro. bueno, habrá sido toda un acontecimiento, una revolución tecnológica para aquel entonces, ¿no es cierto? Este recurso, Y esta era muy, herramienta. sí, era, si bien el 8 surgió a fines de los años 60, Ujú. este, era, era un soporte como que había establecido ya como ciertos parámetros fílmicos, ¿no? Es un, el encuadre es un encuadre, no es... es un encuadre de forma Manual. cuadrada, o Ah, sea, no es el típico horizontal o ajá. apaisado, no, era, bueno, y eso como que también le da al Super 8 una Una característica muy textura, hermosa, Claro. ¿no? ¿no? Sí, sí, a la imagen le da una textura muy especial. Claro, sí, 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 y además una cosa que los granos, ¿no? De la película de alta sensibilidad como que permite esa captación Claro. con, con los granos que de alguna u otra forma, con la digitalización que hemos hecho hace un par de años, Mm, como que yo pedí que no se pierda esa granulosidad, está bien. ¿no? Porque se iba a perder un poquito esa magia de la imagen de Juan L. Ujú. Correcto. Para la cuestión de la banda sonora también intervino Gerarda Irasusta, la esposa de Juan L. Exacto, sí, 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 sí. Juan L. Decía de que Gerarda era su mejor lectura, ¿no? Claro, Mm. sí, Y sí. lectora, ¿no? Mil disculpas. Y, bueno, y ahí le incorporamos, ¿no? Con la lectura de un poema que, bueno, que justamente habla o una de las preguntas que hace el poema es ¿qué seremos dentro de 100 años? Mm. Claro. ¿Dónde estaremos? ¿No? Y bueno, eso fue como una cosa que nos gustó muy mucho, la incorporación de los poemas leídos de Juan, Ujú. una experiencia muy alucinante porque, bueno, porque en esa época usábamos un Winco casero, a cinta, y bueno, con las limitaciones del caso, pero yo creo como que
como que muy feliz porque el documental ha andado por el mundo Claro. y también, bueno, hay películas argentinas que han incorporado imágenes Fragmentos. de Juan en ese tiempo, como el caso de la película de Gustavo Fontán, La orilla que se abisma, y que de alguna u otra forma es el primer, a ver, a ver si lo explico bien, pero la película como de Fontán, digo, indaga sobre los orígenes, ¿no? Mm, Sobre el pastito, sobre el verde, sobre el agua, sobre las olitas, sobre el hombre entrerriano, ¿no? Metido en el paisaje, ¿no? claro. En las colinas, Muy digamos, ¿no? Juaneles. De una película muy atípica y muy hermosa para ver Mm. visualmente porque capta ese registro en donde Fontán eh, piensa que fue el origen, ¿no? De la poesía juaneliana. Qué Ujú. bárbaro. Recién decías, Juan José, esto de dónde estaremos dentro de escenarios, qué será de nosotros dentro de escenarios. Bueno, han pasado 45, caramba. No han pasado Claro, 100, pero ha pasado Sí. casi medio siglo de aquel estreno. Ujú. ¿Te hubieras nos falta imaginado? la mitad todavía, nos Nos falta falta la la mitad, mitad, pero Claro, bueno, yo quiero sí. saber todavía, ¿eh? si te hubieses Yo voy a imaginado. llegar, con mis 75 llego, ningún Claro, ¿cómo problema. que no? Pero Soy claro que vamos a optimista, llegar. Sí, ¿viste? sí, sí. Sí, no, te iba a preguntar si te hubieras imaginado cuando llevaste a cabo esta producción que casi medio siglo después iba a tener la posibilidad de tener un reestreno en un auditorio de una facultad acá en la ciudad de Ujú. Paraná. Y mirá, uno no lo piensa, ¿no? Hasta que Mm, un buen día alguien llama y se comunica, y entonces como que surge esta historia, ¿no? mm, Hay que decir también que si la memoria no me falla, nunca hubo otra función con la intemperie sin fin ahí en Paraná. O sea, como mm, que 45 años, como que son varias generaciones que mm. se van a encontrar con un Juan L. que no conocen, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Ujú. Exactamente. Bueno, por eso también me parece que adquiere una relevancia, ¿no? Este, un material absolutamente histórico, porque hay mucha gente que no ha tenido la posibilidad de verlo en video a Juan L., ¿no es cierto? Uno obviamente conoce quién fue, su historia, su nombre, algunas fotos a las perdidas. Pero esto de tenerlo en un documental, en su ámbito, en su lugar, en su intimidad, me parece que, digamos, ahí Ujú. adquiere un valor espectacular. Sí, es un documental en su casa, ¿no? Claro. En esa geografía En el ámbito donde privado, ¿no? Que la esfera del sí, marco privado. claro, eso era un poquito, a mí me gusta muy mucho esa historia, ¿no? De conocer la intimidad o lo privado, ¿no? Esa, esa cuestión geográfica que nos habita, ¿no? Esa Ujú. casa, ¿no? Mm, La casa, ¿no? sí, Eh, sí. por ahí uno no le importa la casa, pero de pronto, ¿no? Cuando fílmicamente se puede hacer ese registro, ¿no? De una casa habitada muy humildemente, con 20 gatos, con varias perras, perros, Sí. o sea, y con un cariño, ¿no? Como que es un hábitat, es un habitarla poéticamente, Mm, ¿no? Eso es un poco lo que sí. intentamos, ¿no? En aquellos años que la película muestre, ¿no? Y sobre todo esa humanidad, esa Eso. humildad, ¿no? Esa cosa que no todos los poetas argentinos la tienen, ¿no? Ujú. Te iba a preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué recordás de aquel momento? Un hombre de 81 años en ese entonces, con él ya en el atardecer de su vida, ¿no? Más allá de lo que ha sido la tarea en sí, de sus, no sé, de sus formas, de sus modos, de la manera en la que interactuaron. ¿Qué recordás de él en relación a por ahí a su costado más humano, ¿no? De Sí. su don de gente, básicamente. Sí,
vos sabés que yo vengo de una familia de tamberos, ¿no? Del sur de Santa Fe, Mm, y un poco esa historia de los orígenes, ¿no? Juan L. En el sur entrerriano y el campo y las colinas, como que había cosas que silvanaban, ¿no? Entre nosotros. Y mira. además, esto también por la cultura, por la lectura, por la música. Había como un montón de elementos. A mí me parece que lo que nos unió, ¿no? En esa filmación, que fue exactamente, fue un día, Ujú. desde Mm, las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Compartiendo su comida, su casa, sus chistes, mm, su mate, claro. como que fue muy hermoso, ¿no? Y una cosa que recuerdo, esa era, bueno, es una cosa que en la película se ve, ¿no? Es como, ¿no? A través de los elementos de la casa, de la cortina o de las hojitas, ¿no? De las plantas que había en el jardín, Ujú. cómo espían, ¿no? Viste, como para ver, a ver qué hacen estos chicos, ¿no? Conmigo, Ujú. ¿no? Una curiosidad Este, esa, ahí. viste, esa complicidad, esa Claro, cosa que, que muy, muy hermoso, ¿no? Y qué que a mí me lindo. parece que solamente una persona de la capacidad intelectual, poética de Juan L. Lo puede hacer. Ujú. Además, hubo un trabajo de 6 meses previo, Mm, ¿no? En donde íbamos casi todas las tardes con el equipo y con las cámaras, como para que Juan se adapte, ¿no? A la claro. presencia de las Mirá cámaras y vos. de Claro. esos rostros, ¿no? Esos rostros que estaban invadiendo ahí su casita, ¿no? Su casa. Ujú. Claro. Una casa que, bueno, que se ha modificado ahora, que ya no la visita nadie, tal vez, o al menos no por el interés poético, Mm, y eso como que ahí, ¿no? Como un paso del río, eh, en fin, como hay elementos como que la palabra, ¿no? El valor de la palabra, el valor del texto, ese mm. cariño, ese afecto por los animales, esa cosa, ¿no? Que es muy genuina, ¿no? Que es Sí. un poco la tierra, los árboles, el Y que aire. tanto ha reflejado en su obra también, Ujú. obviamente. Tal cual. Y sí, es un poco su base. Claro. ¿No? O sea, en este tiempo, ¿no? Donde la naturaleza es muy golpeada por la humanidad, como que Juan, al contrario, ¿no? La necesitaba para sí, para convivir, para estar allí, ¿no? Y de alguna u otra forma para dar origen a esos hermosos poemas, ¿no? Y además hay un dato que, bueno, que se supo mucho tiempo después, que Juan L. escribía cuento para niños, ¿no? Es Mm, como esa historia, ¿no? Como que a los 81 años, ¿no? Yo tengo 75 ahora, es mm. como que nos volvemos niños, ¿no? Como que hacemos un retorno, ¿no? A esa Como un Sí, círculo, infancia. sí, sí. ¿no? Claro, es un círculo muy El hermoso y círculo que de la vale vida. claro, y es muy hermoso y que vale la pena ser vivido, ¿no? Ni ¿No? hablar. Disfrutarlo, ¿no? Ujú, Hermoso. Lindo ujú. mensaje para cerrar la charla. Totalmente. Pero no, Sí. no hay Dale. no tenemos que despedirnos sin Sí. Rey, repetir la invitación, por ¿no? supuesto, sí. Entonces, el viernes a las 18:30 en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación va a estar proyectándose La Intemperie sin fin. Bien. Juan José Gorazurreta, director entonces de este documental tan rico, interesante, Sí. muy agradecido por estos minutos. Te mandamos un abrazo Le agradezco, muy pero muy grande. sí, les agradezco un montón, bueno, y que los jóvenes de la ciudad que seguramente no lo vieron a Juan L., como que, bueno, como que van a tener la oportunidad de encontrarse con él y, como decía Juan José Saer,
Juan L., uno de los mejores. poetas más importantes del habla hispanohablantes, ¿no? Y lo dice Saer, ¿no? Que es un grande también. Y bueno, yo los espero verlos allí Bueno, y hablamos, ¿no? ¿cómo Y no? por ahí como que leemos alguno de los poemas de Juan. Me encantó la propuesta, la actividad. Vale. Celebramos de Sí, acá sí. este reestreno Y este espacio, y este por espacio supuesto. también. Un abrazo grande, Juan José. Chao, gracias, ¿eh? Un Un Saludos. abrazo, abrazo. gracias. Chau, chau. Chao. Bueno, Bien, linda sí. charla. Qué bueno, qué Sí. bueno.